Falche, Fache, Fedort. Bienvenido a Alice Wokibus, con otras voces. Una serie que explora lenguas poco conocidas y a menudo mal comprendidas. En el episodio anterior exploramos el galés, el córnico y el bretón, las voces bretónicas de la antigua Bretaña. El enlace está en la descripción. También mencioné el origen de estas y otras lenguas celtas, que en algún momento fueron una cadena de voces a través de Europa. La cadena celta. Hubo un tiempo en que las lenguas celtas se extendían por Europa como una cadena. Desde Anatolia, en la actual Turquía, donde se hablaba el gálata, a través de los Alpes por la Galia hasta Bretaña y finalmente Irlanda. No una sola lengua, sino un conjunto de lenguas indoeuropeas emparentadas, unidas por el sonido, la estructura y una historia compartida. Con el tiempo la cadena se rompió. En el continente las lenguas celtas desaparecieron por completo. Solo se oyen unas pocas voces todavía en las islas del noroeste de Europa y en Bretaña. Aún más al borde. Esta vez cruzamos el mar de la Irlanda y seguimos un camino celta distinto, la rama goidélica o gaélica de las lenguas celtas insulares. El irlandés, el gaélico escocés y el manés se agrupan a menudo bajo de la etiqueta gaélico y a veces se confunden entre sí. Pero no son dialectos de una misma lengua. Son tres lenguas celtas estrechamente emparentadas, moldeadas por migraciones, geografías, política y historia, y unidas en el borde atlántico. Por cierto, ¿y el galo? Una pregunta frecuente es si el antiguo galo pertenecía al mismo grupo que el irlandés o el gaélico escocés. Como quizás sabes, el galo se hablaba en gran parte de Europa occidental durante la antigüedad, aproximadamente desde la Edad de Hierro hasta finales de la época romana. Formaba parte entonces del mismo grupo que el irlandés, el gaélico escocés y el manés. La respuesta es no. El galo era una lengua celta continental, hablaba en el continente europeo y hoy es extinguida. El bretón, aunque se habla hoy en Francia, no desciende del galo. Llegó después desde Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha. El galo nos recuerda que el mundo celta fue mucho más amplio que las islas y que lo que sobrevive hoy es solo una pequeña parte de un pasado lingüístico mucho mayor. Una familia celta dividida temprano. Al igual que las lenguas bretónicas, las lenguas gaélicas descienden del celta común, hablado en gran parte de Europa. Con el tiempo, el celta se dividió en ramas. Las lenguas bretónicas se desarrollaron en la isla de Gran Bretaña y más tarde en la Bretaña de Francia. Las lenguas goidélicas se desarrollaron principalmente en Irlanda y luego se extendieron a Escocia Occidental y a la isla de Man. Por eso las lenguas gaélicas suenan y funcionan de manera diferente al galés, córnico o bretón, aunque todas comparten profundas raíces celtas. Escribir gaélico, raíces comunes, caminos distintos. El irlandés, el gaélico escocés y el manés están estrechamente relacionados y esto se refleja incluso en su escritura. El irlandés y el gaélico escocés usan ortografías muy conservadoras, desarrolladas en la Edad Media. Su escritura conserva pronunciaciones antiguas, distinciones gramaticales y alternancia de sonido que ya no son evidentes para el oído moderno. Por eso, la ortografía gaélica puede parecer compleja, pero rara vez es arbitraria. La lenición, suavización de consonantes, el contraste entre sonidos anchos y estrechos, y relaciones gramaticales más claras en el papel que en el habla. El manés, en cambio, siguió otro camino. Se escribió mucho más tarde y adoptó un sistema ortográfico fonético influenciado por el inglés, visualmente distinto pero inconfundiblemente gaélico. La ortografía aquí no es solo un detalle técnico, cuenta la historia de cuándo, por quién y para quién se escribió la lengua. Irlandés, oficial, antiguo y complejo.
El irlandés gaeilge es la lengua vernácula más antigua de Europa Occidental, con registros escritos continuos de más de 1000 años, incluyendo inscripciones que utilizan la antigua escritura Ogham. Hoy es lengua cooficial en Irlanda. Aparece en señales de tráfico, documentos oficiales y se enseña a todos los niños en la escuela. Pero para muchos irlandeses la lengua sigue siendo emocionalmente distante. Años de educación obligatoria en irlandés, muchas veces centrada en exámenes más que en el uso diario, han dejado sentimientos encontrados, a veces incluso rechazo. Para muchos el irlandés está más asociado a la escuela que a la identidad. Sin embargo, el irlandés sobrevive como lengua viva en las regiones gaeltach y como símbolo cultural poderoso, se hable a diario o no. Y así es como suena. Díhíh sibhóní híháin is anam dumsa. Is as cúnta hiúí mé ó thuchas, teh mod an dagan maríoch neclaballan na naul. Há coníram a nuárach, ach níor honna medíirech ón marí go nuárach. Cha mé cúipiana I bla clia chu mé ar an áil scoilen son. Agus an son bhagus go bíal ferristes chahas 9 bliana an son. Agus hom in nuárach le blian guile. Gaélico escocés, lengua de las Highlands. El gaélico escocés, Gaelic, llegó a Escocia desde Irlanda en alta Edad Media y se convirtió en lengua dominante de gran parte del país. Pero Escocia desarrolló una marcada división interna en las Highlands y las islas Gaeltacht. El gaélico modeló la cultura, la música y la tradición oral. En las Lowlands, en cambio, prevaleció otra historia lingüística. Primero el scots, luego el inglés. Puedes encontrar un enlace a mi vídeo sobre el scots y a continuación en la descripción. La supresión política, la presión económica y los desplazamientos forzados empujaron al gaélico a la periferia. Hoy, el gaélico escocés se está revitalizando gracias a la educación y los medios, pero sigue siendo una lengua minoritaria profundamente ligada al lugar y la memoria. Vamos a escucharlo hablado. Fáilte is mise Jan Tarmat Macóil san as cenna tis na heire ha mi Ilan is tuvenir na halappe, níor hua na halappe. Ha mi vi was na heir na Glasgow ach an 6 bliain is ach chud mi seachat chud fórga me bheith cédi suas go dú as na heirich cha mi gan na scola na hen cha mi gan na nolai is Colliston na Leos. Manés, una lengua rescalada del silencio. El manés gaelic en la isla de Man cuenta otra historia. La lengua cayó en desuso durante el siglo XX y por un tiempo se describió como extinta. Pero el manés no desapareció del todo. Gracias a grabaciones, fuentes escritas y la dedicación de estudiantes y familias, se ha revivido como lengua comunitaria, hablada nuevamente por niños y adultos y enseñada en escuelas. Como el córnico, el manés nos recuerda que la muerte de una lengua no es definitiva y que la revitalización puede tomar muchas formas. Y así es como suena el manés. Me Sian the crowns for this. Tommy. No man illegal airs me ve. Ach sé to me feedblin days sé manach me as well like a trauto and me bechens man and me bechens and slarful. No son reliquias, voces continuidad. El irlandés, el gaélico escocés y el manés no son piezas de museo ni ecos románticos, son voces vivas del mundo celta atlántico, moldeadas por migración, colonización, resistencia, negligencia, revitalización y elección. Junto con las lenguas británicas, nos permiten escuchar cómo sonaba el noroeste de Europa, antes del inglés, antes de las fronteras modernas, antes de que la lengua se tratara como un problema a resolver. Comparte tus experiencias o perspectivas en los comentarios, ya sea que hables una lengua gaélica, la hayas aprendido en la escuela o sientes curiosidad. Si te gusta descubrir lenguas y voces que la historia casi borró, da un me gusta a este vídeo y suscríbete a Alice Wokibos para más.
Slaan, Jannig deed, Sleen liet,